Hola traders, welcome to the jungle. Los saluda Taurus de ATLT en este viernesito de 23 de junio. Sí, vamos a hablar un poquito sobre el price action. Fíjense que algo muy importante, reflexionando, ahora sí que haciendo reflexiones de fin de semana, estimados amigos, pues lo más importante de todo en lo que es la industria del trading intradía, de los home traders, es saber analizar el precio. Si nosotros no sabemos analizar el precio, traders, de nada sirve que tengan las herramientas más bonitas de volumen, las herramientas más bonitas de estadística, las herramientas más bonitas de niveles quantum. O sea, de nada absolutamente les va a servir si no saben analizar el precio como una base sólida. Entonces, el día de hoy vamos a analizar un poquito el precio. Vamos a tomar como ejemplo la sesión de hoy, ¿sí? De nada sirve tomar ejemplos que ya pasaron porque hasta se olvida, ¿no? Entonces vamos a analizar el día de hoy cómo venía el mercado antes del arranque americano y qué es lo que podíamos buscar, ¿no? Porque evidentemente que ahí es donde está el detalle. O sea, qué es lo que vamos a tratar de buscar, cómo vamos a tratar de actuar a partir de lo que nos está diciendo el precio a través de su estructura, a través de su análisis técnico y a través de su análisis de price action. Recuerden que el análisis técnico es el padre del price action, del análisis chartista, de lo de Elliott, de lo de Dow. O sea, todo eso está englobado dentro del análisis técnico. Entonces no hay que perder de vista ese detalle. ¿Sí? Ya después viene la parte del volumen que se le agrega a esta parte. Hemos visto, bueno, seguramente ustedes lo han de haber escuchado. Por ejemplo, voy a tomar como referencia una de las escuelas populares, que es la de Armaga FX. ¿Sí? Armaga FX es un tipo que lleva un buen tiempo metido mucho en el tema de volumen, y al principio, como todo novato, pues que el volumen era lo máximo y que los deltas y que el volumen vertical y que las absorciones y que los stacking imbalance y que no sé qué tanto. Todo lo que nosotros manejamos de una manera sencilla, ellos lo manejaban o lo manejan desde que comenzaron con su promoción de academia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, yo he visto a este amigo de esa escuela comentando que de nada sirve el volumen si no se tiene un contexto, si no se tiene un análisis del precio. Fíjense la reflexión, ¿no? O sea, un tipo que lleva muchos años, al igual que nosotros, y que al final de cuentas llegan ya con varios años de experiencia para decir que pues el volumen no sirve si no se tiene un buen contexto, un buen análisis del precio, ¿no? Y todos los novatos traders, todos los novatos van hacia allá. O bueno, en su momento cuando yo era novato también estaba en ese frenesí, en ese ambiente, en ese ecosistema de pensar que pues a lo mejor el volumen era lo mejor y que sin volumen no se puede hacer nada. Entonces te das cuenta de que el volumen es una herramienta súper importante, como ustedes lo están viendo en la pantalla. Por eso les estoy poniendo mi setup quant para que ustedes puedan ver un poquito lo que es el volumen. Pero de nada sirve eso que están viendo en pantalla, traders, si no tenemos un conocimiento sólido de lo que es el análisis técnico del precio. Fíjense, aquí les estoy mostrando para que ustedes se den una idea. Acá tenemos un gráfico que me dice muchas cosas con respecto al volumen. Vean que aquí tenemos a detalle lo que está pasando tick a tick con respecto a cada nivel de inventario de precio. Vemos aquí imbalances, vemos stacking imbalance. Vemos, vean, lo que es la profundidad del mercado. Vemos aquí cómo el precio está peleando ahí en esa zona. Vemos los incrementos de volumen vertical. Vemos el delta, vemos el porcentaje de delta sobre el volumen vertical. Vemos aquí cómo las velas se colorean. Vean, cuando hay alertas de volúmenes importantes, ahí se prenden las velas, se le ponen símbolos. O sea, vean, aquí están las áreas de valor de cada vela, dónde está el área de valor, dónde está el punto de control, dónde están los stacking imbalance y muchos detalles, ¿no? Vean, aquí incluso se pintan de color los que son los imbalances.
En fin, vean, bloques de volumen, a qué nivel de precio fueron los bloques de volumen, vean, aquí hay absorciones, vean, aquí hay una absorción, o sea, pero ¿qué voy a hacer con todo esto? O sea, realmente, ¿de qué me sirve si yo no sé analizar el precio? Recuerden que el volumen se utiliza en gráficos pequeños, ¿no? Para empezar, se utiliza desde gráficos por segundos, gráficos por ticks, gráficos de 1 minuto, etcétera. Ya más arriba de 5 minutos, traders, el volumen ya pierde sentido. Pierde sentido totalmente, porque el volumen tiene que ser algo que nos dé momentum, ¿sí? Que sea algo que en poco espacio de tiempo nos pueda dar información para nosotros aprovechar el análisis del precio que viene confirmándose con la aparición de volumen institucional, que más que nada ese es el punto, ¿no? De que lo que buscamos en todas estas herramientas Quantum que ustedes están viendo en pantalla no es otra cosa que buscar cuando los institucionales entran al mercado y cómo este ingreso de los institucionales se empalma o se sincroniza con nuestro análisis del precio. Es ahí donde realmente tiene importancia, porque de otra manera simplemente es información generándose tic a tic y nosotros pues ahí perdidos, sin saber qué hacer, sin saber nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy, en viernes 23 de junio, fin de semana, que estamos un poquito más relajados, vamos a analizar de forma breve, ya sin tanto rollo, vamos a analizar qué veíamos en el precio, en el análisis general del precio, antes de tocar el tema de volumen. O sea, antes de que nosotros estemos observando y leyendo el volumen y todas las herramientas Quantum, o sea, ¿qué nos presentaba el precio así, al desnudo? Entonces, para ello vamos a traer este gráfico y le vamos a dar una buena analizada. Y bueno, vamos a partir traders del momento en el que estaba el premercado, ¿no? ¿Cómo llegábamos con el premercado antes de la apertura americana? Entonces, para ello vamos aquí a cerrar esta. Déjenme cómo cierro aquí. Déjenme utilizar otra herramienta de dibujo para poder bloquear ahí y no observar. Bueno, no. ¿Cómo le puedo hacer aquí? Déjenme recorrer esto. Bueno, así. Ok, así, chequen. Ahí, así es como llegábamos a lo que era el arranque del mercado, ¿no? Entonces, vamos a borrar aquí esto y lo vamos a ir armando poco a poco. Entonces, nosotros como traders, como analistas, tenemos que preparar nuestro premercado. Entonces, tenemos que buscar la estructura del mercado. No siempre va a ser clara, obviamente. Va a haber días que está lateral y ahí es donde podemos perdernos. Pero bueno, hoy es un buen ejemplo porque el precio estaba un poquito más acomodado y aún así yo observé que muchos traders no estaban haciendo un buen timing de sus entradas, ¿no? Yo estaba observando a algunos traders que no estaban haciendo buenos timings precisamente porque no están haciendo un análisis correcto del precio, sino que se van por niveles, se dejan llevar por pues una simple línea de tendencia y no observan el precio en su contexto general. Ojo, contexto general me estoy refiriendo a lo más cercano al intradía, porque evidentemente, como ustedes sabrán, el mercado es fractal y entre más subimos empiezan a aparecer estructuras primarias. Entonces nosotros tenemos que buscar pues una estructura secundaria, pero que esté cerca del intradía, porque ese es nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Nuestro ecosistema de trabajo. Entonces, vamos a utilizar este gráfico en donde podemos ver claramente estructuras en el premercado. Entonces, fíjense qué interesante y qué sencillo realmente puede llegar a ser. Fíjense que aquí pues vamos a empezar por aquí. Aquí lo primero que tenemos que identificar, bueno, es esta caída, ¿no? Cuando nosotros identificamos una caída, entonces podemos comenzar a partir de ahí. Entonces, fíjense cómo empezamos encontrando un impulso y luego durante la sesión asiática, que esto sería Asia, sí, yo le puse de color amarillo por el tema asiático, ¿no? Como que los asiáticos tienen un tono amarillo, entonces Asia amarillo, aunque realmente es Asia Pacífico, pero bueno, este cuadro es Asia, entonces durante Asia hubo una fuerte caída que ustedes la habrán visto si estaban observando el mercado en la tarde de América, y luego vean, viene un retroceso.
¿sí? Un retroceso que viene siendo un retroceso en la misma sesión asiática. Entonces, ya teníamos ahí pues una estructura inicial, obviamente estamos describiéndola, pero ya cuando termina Europa ya teníamos una estructura mucho más clara. Entonces, fíjense, dentro de ATLT nosotros hemos compartido muchos videos educativos en donde hablamos de una técnica que yo le llamo copia y pega, ¿sí? Que es una técnica que yo mismo he desarrollado y que mucha gente me ha copiado. Está bien, para eso es el conocimiento, para que lo obtengan y lo puedan desarrollar, ¿no? Pero obviamente la gente le cambia los nombres, le pone sus propios nombres y luego se hacen pasar como que ellos la crearon. Entonces yo siempre hago nada más ese hincapié, ¿no? De que esa es una estrategia copia y pega, que fue desarrollada hace muchos años por un servidor y que es muy útil. Entonces, ¿cuál es la situación copia y pega? La situación copia y pega consiste en, obviamente, dibujar el trazo, y después proyectarlo. Por eso se llama copia y pega, porque lo que vamos a hacer es copiar y pegar este mismo trazo y lo vamos a proyectar en el siguiente impulso. Y vean lo que pasa. Normalmente el copia y pega es muy exacto, ¿sí? Obviamente el copia y pega va de la mano con Fibonacci, pero normalmente el copia y pega es muy exacto. Entonces vean cómo ahí el precio proyecta exactamente su caída. ¿Para qué nos sirve esto? Para poder saber que el siguiente impulso está, digamos, sincronizado con la estructura proporcional del precio, ¿no? O sea, me refiero que si el precio llegara aquí abajo, obviamente no estamos en un desarrollo de impulso, le faltaría todavía o el precio estaría fallando. Pero bueno, por fortuna vemos que durante la sesión premercado, tanto Asia y Europa, vean cómo se venía sincronizando muy bien. Ahora, si nosotros queremos nada más cuadrar este impulso bajista, lo utilizamos la herramienta de Fibonacci, muy sencillo, marcamos de aquí a acá lo que es el segmento AB, trazamos el Fibonacci del segmento AB, vemos que hay un retroceso más o menos al 50, yo les comento que este nivel naranja es el 50, acá está el 61, acá están los 70 y acá va el stop, ¿no? Un stop que si se hace una operación estructural, el stop debe ir aquí en esta línea roja. Entonces, tenemos 50, 60 y 70. Vean que el precio retrocede a la primera zona de pelea, que es la de los 50, perfecto. Un retroceso normal, un retroceso saludable bajista. ¿Y dónde está la proyección del 61 de Fibonacci? Bueno, es muy importante. Hay dos niveles importantes en la proyección de un impulso o de una estructura que va desarrollándose. El primero es aquí, que sería el 30%, yo le pongo 130, porque es el primer nivel donde el precio muchas veces se queda atorado ahí. Entonces tengo el 130 o el 30% del impulso y acá tenemos el 161 o el 61% del impulso. Como se darán cuenta, es esta línea azul. Nos damos cuenta que el precio llegó ahí. También nos coincide el copia y pega. Vean que el copia y pega también es exacto. Entonces ahí lo que confirmamos es que efectivamente la estructura viene siendo una estructura saludable. Hasta ahí vamos bien. Ahora, si esto va sincronizado, entonces cuando abra Estados Unidos, ¿qué es lo que vamos a esperar? Por obvias razones, ¿no? Entonces, por obvias razones, si nosotros traemos impulso, retroceso al 50 y un impulso casi perfecto, obviamente lo que sigue es un retroceso. Primera idea, ¿no? La primera idea que nos va a venir a la mente es un retroceso. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde va a llegar el retroceso? Hay varias maneras de poder pronosticar dónde podría llegar el retroceso. Evidentemente, lo más normal es usar la misma herramienta de retrocesos de Fibonacci. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar el Fibonacci del segmento C al segmento D. ¿Sí? Vean, ahí lo trazamos al segmento D para saber más o menos dónde el precio podría retroceder de una manera normal. Entonces vean, tenemos ahí los niveles de retroceso al 50, al 61 y a los 70. Entonces ahí ya tenemos una zona de potencial retroceso. Además que fíjense que cuadraba con el número redondo 4400 como un dato adicional. Eso sería la primera manera de poder prever dónde podría retroceder el mercado. Otra técnica es la de copia y pega. La de copia y pega me dice, ¿cuál fue el retroceso anterior? Ok, el retroceso anterior fue
de aquí a acá. Ok. Cierre horario. Entonces, ¿dónde podría retroceder el siguiente retroceso? Bueno, pues trazamos copia y pega y ponemos aquí más o menos una zona donde el precio podría retroceder. Recuerden que esto es aproximado, o sea, no es algo que sea 100% exacto ni mucho menos, ¿no? Entonces, ya tenemos dos niveles de potencial retroceso, ¿sí? Tenemos dos niveles de potencial retroceso. La zona del 50 como primer zona de contacto y también la proyección del retroceso que sacamos de esta proyección anterior o de ese movimiento ya cerrado que nos puede dar una idea de dónde puede llegar el precio. Ahora, si lo redondeamos, podríamos decir, mira, el 4400 es un nivel que puede ser muy interesante para un retroceso. Ahora, traders, recuerden que el precio, cuando viene en una tendencia bajista, pues obviamente va a tener zonas, como yo le llamo, zonas de pelea, ¿no? Zonas de contacto. ¿Cuáles son esas zonas de contacto cuando el precio en este caso viene en una tendencia bajista? Vamos a mostrarlo de otro color. Por ejemplo, aquí, ¿cuál sería la primera zona de contacto? Esta sería la primera zona de contacto. ¿Cuál sería la segunda zona de contacto? Sería esta de acá. ¿Cuál sería la tercera zona de contacto? Esta de aquí. Muchas veces coincide, ¿no? Esta con esta. Entonces, tercera y segunda pues, son zonas de contacto. ¿Cuál sería una cuarta zona de contacto? Pues aquí. Si el precio logra romper esas cuatro zonas de contacto, pues ¿qué es lo que va a pasar? Pero seguramente el precio, pues para entonces, si va rompiendo esas zonas de contacto, ya estaría cambiando su tendencia a una tendencia alcista, ¿no? Viene de una tendencia bajista, comienza a romper sus zonas de choque, sus zonas de contacto, pero llegará un momento en que comenzará a realizar una estructura alcista y va a ir rompiendo las zonas de contacto. Entonces, eso sería, vamos a trazar aquí en el precio dónde serían las zonas de contacto basándonos en la estructura que hemos descubierto, la estructura que le estamos dando lectura y que proviene del premercado. Entonces, fíjense, vamos a utilizar esta herramienta para trazar zonas de choque. ¿Cuál sería la primera zona de choque? Vamos a marcarla aquí, miren, esta es la primera zona de choque donde es el punto B, más o menos tiene varios, vean cómo tiene varias puntas, entonces podríamos, a partir de aquí, podríamos marcar aquí esta zona, vean, esta va a ser una primera zona de choque. Otra zona de choque va a ser esta de aquí, ¿no? La vemos aquí, vean, ¿por qué es una zona de choque? Porque ahí observamos que aquí hay resistencias, incluso dos picos aquí, vean, ahí están. ¿Y cuál sería una tercera? Así como para decir, bueno, vamos a marcar tres de momento, ¿no? Esta de acá. Esa sería la tercera zona de contacto. Entonces, vean, aquí vamos armando nuestro potencial escenario para cuando arranque el mercado americano. Entonces, recapitulando, esta sería nuestra primera zona de choque. Esta sería nuestra segunda zona de choque y acá tendremos una tercera zona de choque. Entonces, ahí están. Ahora, estas zonas de choque serían aplicables si nosotros queremos operar a favor de la tendencia. Pero si nosotros queremos operar en contra de la tendencia, pues también podemos utilizar esta misma estructura. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si nosotros tenemos la estructura bajista que viene haciendo impulso, retroceso e impulso, y nosotros estamos hablando de que el precio va a ser un retroceso como primera idea, obviamente si queremos comprar en dirección en contra de la tendencia, nuestra primera zona de compras, la voy a marcar acá con color verde, sería pues aquí, ¿no? En esta zona. ¿Por qué? Porque a partir de ahí el precio lo primero que va a intentar hacer es un retroceso. Si nosotros a través de nuestro sistema operativo de trading logramos montarnos en una compra rápidamente aprovechando ese retroceso, excelente, excelente. Hay mucha gente que lo hace, muchos traders que lo ven y que lo ejecutan. Aquí el tema es saber dónde estamos para poder ejecutar una entrada en contratendencia que sea rápida y efectiva para no quedar atrapado. Entonces, aquí sería una zona de compras. Ahora, siguiendo con el ejemplo de que el precio haría un retroceso, entonces nuestras zonas de venta sería, una zona de venta sería aquí en la primera zona de choque o una zona de venta sería aquí en la segunda zona de choque.
Ahora, oye, pero nosotros podemos seguir comprando. Pues en mi caso, yo si no compro aquí, ¿sí? Si yo no logro comprar aquí abajo, yo ya no compraría hasta que el precio logre romper una zona de choque y poderme mover entre las zonas de choque. Es decir, si el precio me llegara a romper, por ejemplo, esta primera zona de choque, podríamos buscar una compra entre líneas. ¿Lo ven? Me llega a romper la otra zona de choque y yo tendría que buscar aquí otra compra entre líneas. Si me rompiera la tercera zona de choque, yo ya me voy más libre, porque ya el precio para entonces ya estaría declarando la guerra totalmente a favor de los compradores. Pero mientras no, yo me podría mover entre las zonas rotas de choque para estar pues aprovechando y pues tratar de sacarle un poquito de jugo al mercado, porque luego a veces el mercado pues no da las entradas o se tarda mucho para llegar a una zona de choque y continuar con el movimiento tendencial. Entonces, vean y grábense lo que estoy dibujando, porque ahorita voy a mover el precio y se va a borrar todo, y vean cómo lo estábamos manejando, ¿no? Zonas de compra, entonces, aquí abajo, de manera muy exacta, para poder aprovechar el retroceso aquí. Una vez que el precio llegue a las zonas de choque, tenemos que buscar ventas, porque evidentemente el precio pues va a tratar de buscar la continuación, es decir, zonas de venta, sería aquí, obviamente acá y obviamente acá. Zonas de compra zonas de compra, oportunidades de compra serían abajo, aprovechando el primer retroceso, y después observar si ese retroceso sigue siendo más profundo. Entonces nos vamos a tratar de meter, si es posible, entre líneas, aprovechando compras con cada quien su sistema operativo de trading. Ya depende cada quien cómo lo haga, ya será ahora sí que responsabilidad de cada uno. Entonces, una vez dicho esto, fíjense cómo es un análisis técnico muy sólido. O sea, no hay que buscarle muchos pies al gato, porque nos vamos a confundir. Entonces, fíjense, vamos a recorrer el gráfico para que ustedes vean qué fue lo que pasó al final de cuentas. Entonces, recuerden que aquí estábamos como primera idea el retroceso. Bueno, vamos a recorrer todo. Ahí está. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, lo primero que hizo el precio fue hacer un retroceso. Incluso cuando arranca el mercado, hace muchas trampas aquí abajo. Precisamente esas trampas, traders, no son otra cosa más que el arranque del retroceso. Vean cómo aquí el precio hace muchas trampitas. Déjenme ponerlo de color más claro para que lo puedan observar. Vean cómo el precio aquí hace muchas trampitas, dejando trampitas abajo. ¿Para qué? Para realizar su primer movimiento de retroceso. Recuerden que veníamos a la baja y lo primero que iba a hacer el mercado iba a ser un retroceso. Entonces, hace trampas y ¡pum! Da la señal de compra, una compra que venía montada en un formato de retroceso. ¿Dónde llega el retroceso? ¿Se acuerdan que a través del copia y pega, del copia y pega proyectamos este retroceso, lo proyectamos acá? Entonces vean más o menos que el precio llegó a esta zona. Digo, no es exacto, ¿no? Vean cómo llega la primera zona de choque. Recuerden que aquí es la primera zona de choque, en donde el precio va a intentar continuar a la baja, ya que viene en una tendencia formalmente bajista. Vean cómo el precio llega aquí a un nivel del 50% de Fibonacci. Aquí lo voy a marcar, vean, ahí está. El segmento DC, que es el retroceso, vean cómo donde reacciona en la primera zona de choque. Había aquí también el nivel 4400. Entonces ahí es donde empezamos a ver convergencias que nos ayuden a tomar las mejores decisiones. Vean que el precio se encuentra todavía dentro del canal bajista. El retroceso es dentro del canal. Entonces todo estaba puesto para poder hacer ventas acá en la zona de choque, en un retroceso de Fibonacci, y poder activar ahí ventas bajo nuestro sistema operativo. ¿Tratando de qué? Tratando de buscar un siguiente impulso. Eso es lo normal, eso es la primera idea que nos salta a la mente, ¿no? Si el precio viene haciendo estructuras de impulsos y retrocesos y yo logro capturar un retroceso, pues lo lógico es que estaría yo tratando de buscar un siguiente impulso. Pero desgraciadamente, pues como sabemos, el precio no va a hacer lo que nosotros queramos. Entonces, ¿qué es lo que el precio hace?
que no logra romper este soporte haciendo pues un doble piso, fallando en la estructura, ¿sí? La estructura viene así: impulso, retroceso, impulso, nuevo retroceso, una zona de ventas, y el precio se queda atorado aquí, fallando en la continuación del impulso bajista, ¿no? Ya no lo hace y empieza a rebotar haciendo un doble piso, y ahí es donde se da una oportunidad de compras. Nuevamente compra, esta sería una compra en contra, ¿sí? Una compra en contra de la tendencia. ¿Es buena o mala? No es buena ni es mala. Lo que la va a hacer buena o mala es que el trader sepa dónde está haciendo la compra. Es decir, el trader debe de decir: estoy comprando en una falla de impulso bajista, ¿sí? De impulso bajista, la cual está haciendo soporte en tal nivel, y yo estoy haciendo una compra con mi sistema operativo de trading. Perfecto. Si yo estoy consciente de que está pasando esto y yo con mi sistema operativo de trading busco una compra aquí, perfecto. Excelente, porque el precio está haciendo una falla en continuar con la estructura bajista que venía dibujando desde el premercado. Paso siguiente: el precio vuelve a regresar a la primera zona de choque. ¿Se acuerdan? Esta era la primera zona de choque que ya respondió una primera vez. El precio falla en la parte de abajo, ya no hace la continuación bajista, ya no la hace. ¿Y qué es lo que hace en cambio de esto? Pues hace doble piso y hace un movimiento a la zona de choque nuevamente. En esta ocasión rompe la zona de choque, que es donde yo compartía una de las compras que realizamos el día de hoy, cuando el precio rompe esa primera zona de choque y se mete entre líneas. ¿Entre líneas de qué? De la primera y la segunda área de choque de la dirección bajista. Fíjense lo que pasa en la segunda zona de choque. Acuérdense, esta es la segunda zona de choque. El precio retrocede. Bueno, retroceden hablando de la estructura bajista, y vean cómo viene a testear la segunda zona de choque. Recuerden que todavía el mercado no ha hecho el cambio de giro, o sea, no ha hecho el cambio de dirección de bajista a alcista. ¿Cuándo estaríamos nosotros hablando de que ya la hace? Cuando el precio rompa esta segunda zona de choque, el precio ya estaríamos hablando de que prácticamente ya está haciendo máximos mayores, y entonces quedaría esta tercera zona de choque, pero ya sería muy altamente probable que el precio pudiera llegar a quebrarla, cosa que nunca sucedió. El precio se quedó atorado en la segunda zona de choque. Entonces, cuando el precio llega a esa zona de choque, nosotros tendríamos que estar preparándonos para buscar una señal de venta, porque pues se venía potencialmente ese cambio de dirección, considerando que todavía el precio no ha salido de su estructura bajista. Entonces aquí pues mucha gente que tiene un sistema operativo busca las ventas, y miren que se lograría pues capturar un buen movimiento, ¿no? Si lograron ser capaces de ver que aquí había una segunda zona de choque, acá estaba la tercera, y la primera funcionó en su momento, después no funciona, el precio se mueve a la segunda zona de choque, y ahí finalmente el precio se queda atorado y da una vuelta estrepitosa cerca del cierre de la sesión americana, ¿no? Entonces vean cómo es muy importante entender dónde el precio está funcionando, está construyendo sus estructuras, para que nosotros podamos trabajar en consecuencia. Entonces, ya ahora sí que una vez que nosotros tenemos claro lo que el mercado está haciendo y lo que puede llegar a realizar, bueno, entonces ahora sí nosotros agarramos nuestros super gráficos de volumen, y es cuando nosotros empezamos a decir: ok, por ejemplo, hoy el precio ya llegó a miren, acá estaba por ejemplo la segunda zona de choque, por decirles un ejemplo, ¿no? Acá estaba la segunda zona de choque, ¿sí? El precio llega, se empieza a detener aquí,
vean cómo se empieza a detener, incluso vean cómo falla la estructura alcista, impulso, retroceso, impulso, falla en el 130, que es el nivel que yo les comentaba, ya no llega al nivel de, se queda atorado en el 130 y luego vean, rompe su línea de tendencia, hace un quiebre con mucho volumen. ¿Dónde vamos a ver el volumen? Bueno, pues hay muchas herramientas que nos van a mostrar que este giro de aquí, este giro de ahí, trae muchas ventas, trae muchos stocking imbalance, ¿sí? Staking imbalance, trae deltas, vean todas las velas delta, trae volumen vertical, vean cómo trae presión delta a la baja, más de 4000 deltas ahí empujando a la baja. Entonces, si nosotros sabemos que el precio viene de una segunda zona de choque, de una tendencia general bajista, pues obviamente que nosotros tenemos que buscar ventas cuando se dé una señal de venta en dirección a la tendencia principal, traders. ¿Sí? Recuerden que andábamos aquí fluctuando en el 4400, vean que el precio no logra tocar ni siquiera el POC y se da la vuelta inmediatamente, incluso ingresa a su área de valor, vean cómo estaba tratando de desbalancearse y vuelve a ingresar a su área de valor y la atraviesa de lado a lado. Pero eso ya es meterle información con una base sólida, traders, con una base sólida en donde ya lo de menos es meterle información de volumen, meterle información estadística, meterle toda la información que ustedes quieran. Pero si no tenemos ese primer análisis que yo les acabo de compartir y que si se darán cuenta es muy sencillo, entonces nosotros estamos fuera del cuento, ¿no? Estamos muy por fuera del cuento y lo que va a pasar es que por más que tengamos herramientas sofisticadas, nomás vamos a andar causando lástimas. Sí, ahí se las dejo, les mando un fuerte abrazo, que tengan muy buen fin de semana, nos vemos a la próxima, los saluda y les manda un fuerte abrazo, Taros de ATLT, chao, cuídense.